Estamos de regreso con un personaje muy importante en nuestra historia, a pesar que bien dice el autor de esta aproximación, Vicente Quirarte, que no es el más taquillero. Estoy segura que después de este programa lo va a hacer. Vamos a descubrir toda su trayectoria, todo su ¿qué le podré decir? Esta participación tan importante que tuvo para llegar a lo que llegó a ser don Belisario Domínguez. A ver, Vicente, tú decías que ya se había ido a París, tenía entonces 16 años, estudiar medicina. Él nació en Comitán, Chiapas, y ahí pues no iba a tener tantas oportunidades, es evidente, ¿no? Y sus propios maestros le dijeron, tiene usted que salir con esa inteligencia, ¿no? Y en París, ¿qué tal le fue? Hay un fragmento muy bonito. Luego regresamos a la niñez, ¿no? Claro. Pero hay un fragmento que reproduces, que transcribes. De una biografía, de la biografía más importante. La biografía más importante de don Belisario Domínguez. Habla la casera. Él era huésped en París y que le había hecho un saco, porque era un huésped muy pobre, ¿no? Y le había hecho un saco. ¿Y cuándo fue su sorpresa de verlo llegar un día sin el saco, a pesar del frío? Y él dijo, no, ella después investigó, la casera, que lo había regalado a un pobre hombre que estaba muriendo de frío, todavía más pobre que él. Entonces dice, ¿cómo este huésped, pobre como es, quiere ayudar más a los pobres? Este es un rasgo de su personalidad tan filantrópica, ¿no es así? Sí, se repite constantemente, ya cuando es médico graduado, médico partero, sí, que regresa a México, y en Chiapas se ejerce la medicina casi sin cobrar, o cobrando con productos, como sucedía en provincia, como todavía sucede en algunas partes de provincia. Era un hombre muy estructurado, porque había tenido efectivamente una infancia feliz, su familia lleno de hermanos, muy unida, un ejemplo de su hermanos padre. y medios hermanos. Eso también es muy importante. Aquí hay muchos medios hermanos. No lo rechazaba, sino al contrario, el padre también les infundió toda esta idea de un cristianismo interior. Él después se casa con una prima, pero se casa por una ceremonia civil. Es decir, para él la caridad cristiana se ejercía sin necesidad de rituales o sin necesidad de profesar una religión. Porque su familia era una familia muy liberal. Sí, y también él continúa con eso. Bueno, y la masonería, que se le afina en Francia. En Francia tiene una serie de amigos que le dan a entender que los grandes caudillos de la independencia y de la reforma fueron masones. Entonces él continúa en la masonería. ¿Y se casa con una prima lejana, cercana? No, cercanísima, una prima hermana. Sí, hermana. En realidad era casi como... Que también se estilaba mucho. Sí. Ya ves, don Porfirio se casó con su sobrina, la hija de su hermana, ¿no? Con Delfina. Y sí se estilaba mucho, ¿no? Eran familias muy numerosas, muy unidas. Sí, y él tenía, bueno, muere su esposa, la trae a México para tratar de curarla, a la Ciudad de México, pero desgraciadamente fallece. Y la viudez lo reafirma en su vocación de estar con sus hijos, de estar en Comitán y de meterse a la política de manera casi inevitable. Es decir, él se da cuenta de que hay muchas carencias en su estado natal y particularmente en Comitán, entonces comienza a ser presidente municipal, gana las elecciones y allí pone en práctica pues todo lo que sabía en la medicina, pero también pone en práctica ese valor civil que finalmente lo va a hacer entrar en la historia y va a ser la causa de su muerte. La dignidad y la necesidad de no quedarse callado ante los abusos del poderoso. Se enfrenta constantemente al gobernador Pimentel. El gobernador Pimentel no lo aguanta porque precisamente él se niega a acatar las órdenes de un gobernador que en su opinión
es absolutamente injusto, absolutamente arbitrario. Y estamos hablando de qué año ya. Pues ya estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Del siglo XX, sí. Es 1903 cuando viene a la Ciudad de México. Un gobernador impuesto por Porfirio Díaz. Sí. Pues bueno, es una manera interesante de decirlo. Puede ser que haya ganado las elecciones, pero sí, puede ser que impuesto. Era entonces muy difícil de acceder a Chiapas, las distancias eran terribles. Sí, era muy, y entonces los gobernadores hacían lo que se les daba la gana. Ahorita todavía hacen lo que se les da la gana, a pesar de que las distancias se han acortado, pero en esa época, bueno, creo que Porfirio Díaz tenía muy pocas noticias de lo que sucedía en Chiapas. Bueno, precisamente cuando llega a México en 1903 Belisario Domínguez, y dándose cuenta de esto que está señalando, de que la provincia, el interior de la República no existía, decide publicar por su cuenta un periódico llamado Chiapas. Una hoja volante, un poco siguiendo el ejemplo de la prensa insurgente, que tan efectiva fue, tan efectiva como las balas. Él hace este pequeño periódico, pequeño por sus dimensiones, pero donde señala la miseria en la que se encuentra su estado. Es decir, era como un golpe también al régimen centralista, que un médico chiapaneco llegara a señalar pues las carencias que existían en su lugar. Que de hecho sigue siendo esta realidad. Sí, además Chiapas es de los estados más pobres. Y un lugar con unas riquezas naturales tan grandes. Es decir, él ya desde entonces señalaba las riquezas de la flora y de la fauna, los recursos naturales que podían haber alimentado a toda la República, lo dice en ese análisis. Es un texto que habría que reeditar. Desgraciadamente el periódico no es fácil de conseguir. Te lo menciono porque dentro de la colección Suma Mexicana, que Conaculta me invitó a coordinar, publicamos los 2 discursos de Belisario Domínguez ante el Congreso. Discursos que nunca pronunció. Una vez que llega a ser diputado. No, llega a ser senador suplente. Pero fíjate lo que son las ironías de la vida. Él permanece en la capital de la República porque su hijo va a entrar a la preparatoria. Entonces viene, lo inscribe, está con él. ¿No se vuelve a casar? No, no se vuelve a casar. ¿Y tiene cuántos hijos en ese momento? En ese momento, pues eran ya como 4 hijos, pero el mayor de ellos es el Ricardo, es el que está aquí con él en México. Cuando, pues, en estos días tan difíciles del gobierno de Madero y el difícil gobierno de Madero, muere el senador titular y él ocupa la titularidad. Entonces, todo es una serie de accidentes. El destino, ¿verdad? Sí, una serie porque él en realidad entró a la política casi obligado por el sentido de honor que tenía, no porque le interesara ni enriquecerse ni tener una posición, sino precisamente para poder hacer algo por los demás, como lo había hecho toda su vida.